Hola a todos. Hola, Bienvenidos a nuestro podcast Nadie nos explicó esto. mi nombre es Flor, soy licenciada en Fonoaudiología. Y mi nombre es Paulina. Yo soy mamá de Max, un niño con síndrome de Down y tengo una carrera científica. En este primer episodio vamos a conversar sobre inclusión escolar Exacto. Y empezaremos desde una mirada. desde un punto de vista histórico. Ujú. Como decidimos hacer este podcast de inclusión, yo me empecé a preguntar, bueno, ¿desde cuándo empezó el concepto de inclusión Ujú. a nivel, estamos hablando de a nivel mundial o como estableciéndose como algo, concepto normativo Exacto. para los estados, para los países? Ujú. Y bueno, me gustaría transmitir un poco de historia que he encontrado. Los primeros lentes de aumento, si empezamos hablando de cuál es la primera parte de la cultura, de la historia. El primer suceso histórico. El primer suceso histórico en donde donde básicamente ocurrió un evento que tuviera que ver con inclusión a Ujú. personas con cualquier tipo de discapacidad. Este es el primero. Aparentemente en el norte de Italia, no tiene autor, pero en el siglo XII, en ese siglo, se inventaron los primeros lentes de aumento para personas con miopía, Sí. o bueno, vista corta. Así que bueno, ahí tenemos el primer dato. Años después, fue hasta a finales de 1500, cuando el rey de España, Felipe II, tuvo que usar una silla de ruedas. Y entonces, bueno, más bien no tuvo que usar una silla de ruedas. La silla de ruedas se inventó a causa de que él tenía problemas de gota, Ujú. una enfermedad muy típica de los reyes europeos. Y entonces se inventó la silla de ruedas. La primera silla de ruedas. Exacto. Wow. Que obviamente no se normalizó, no se instituyó como algo para cualquier persona. No, pero fíjate que tenía que suceder en la realeza como Sí. para que se inventase. Sí, Me parece una exacto, locura. Sí. Sí. Y bueno, sigamos un poco más. Fue hasta 1824, O sea, de 1595 hasta 1824. 300 años después casi, Louis Braille, o Luis Braille, como lo decimos en Latinoamérica, fue la primera persona que desarrolló el sistema táctil para personas ciegas. Aquí sí estamos hablando de herramientas De comunicación. de comunicación que además sí fueron instituidas a nivel masivo, inmediatamente. Ujú. Claro, seguramente lo inventó y después se lo pasó a alguien más y luego alguien más, y fue patentado el sistema. Y de O sea ahí, que comenzó este movimiento desde la accesibilidad, como la silla de ruedas, hasta un sistema de comunicación Ujú. para una comunidad específica, ¿no? exactamente. Y en el mismo siglo, en 1880, Helen Keller, quien tal vez lo sepan ustedes, era una persona que no era ciega ni sorda, pero cuando era muy pequeña tuvo una enfermedad, tuvo meningitis, me parece, Sí, y entonces perdió la visión y perdió la audición. audición. Ujú. Y ella, afortunadamente, fue por ella que se desarrolló el lenguaje de señas. Ujú. Este lenguaje de manos, que Sí. bueno, yo no lo conozco, no me lo sé, pero además es básicamente la manera más internacional de comunicarse. Cada país tiene su propio Cada lenguaje de país tiene su señas. propio lenguaje de señas. Que yo desde un punto de vista no soy usuaria, no necesito, mi hijo tampoco ha necesitado lenguaje de señas, pero es una crítica que pienso que podría inventarse un lenguaje de señas internacional para cualquier país y cualquier persona podría usarlo y sería tan... Sí, sin embargo, lo estamos también hablando desde el desconocimiento, que digamos, porque no nos interiorizamos mucho dentro de lo que, como es la comunidad sorda, pero es cierto que cada país tiene su propio idioma, porque al final es un lenguaje, ¿no? Y que se va adaptando también a la población y demás. Pero yo cuando hice una carrera de 2 años, Ujú. creo que empecé cuando tenía 15, lo terminé a los 17. Fue antes de que empiece la universidad. Y ahí fue que yo me empecé a interiorizar en la parte de comunicación. Ahí fue, creo que fue un momento bisagra para mí, como decimos, ¿no?
Entonces, para recapitular, básicamente teníamos los lentes de aumento en el siglo XII, Ujú. en el siglo de los 1500, la silla de ruedas, en los 1800, el lenguaje táctil para personas ciegas y también el lenguaje de señas, de lengua de señas para sordomudos. Ahora, nada de eso tiene que ver con inclusión. Son herramientas que se han utilizado a través de, o que se han desarrollado a través de la necesidad de poder Esa adaptabilidad adaptarse a la sociedad. a la sociedad. Claro. Ok, entonces, cuando hablamos de inclusión, decimos que fue hasta 1970, es decir, hace 50 años, que Gran Bretaña introdujo la Carta, es decir, un documento legal, para las personas enfermas crónicas y inválidas, perdón. Perdón, que ya esa terminología ya no se utiliza tampoco. Claramente, no. Pero bueno, vamos a suponer que es la primera vez que un país oficialmente reconoce que las personas con capacidades físicas necesitan una regulación, necesitan ser parte de un sistema y por ende necesitan ser reconocidas por su necesidad de acceso a lugares. Esta parte de inclusión solamente se queda en acceso físicos a lugares. Es decir, lo que la Carta de Gran Bretaña sostuvo en ese momento fue el acceso a lugares públicos, a espacios especiales de estacionamiento y baños. Hasta ahí. Nada más. Eso es inclusión. Y es increíble la cantidad de tiempo que estamos hablando desde un evento hasta otro. Y de una sociedad, de sociedades que tenemos que 10,000 años de sociedad, como sociedad. Sí. ¿No? Bueno. Pasó todavía una década más hasta que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, lanzara en 1981 el Día Internacional de la Discapacidad. ¿Para qué se lanzó este Día Internacional de la Discapacidad? En realidad se lanzó como para hacer lo que en inglés se define como awareness. Es decir, que la gente se dé cuenta que hay dentro de nuestras sociedades también para visibilizar. En realidad el día no hace nada. O sea, por tener un día nacional o internacional de algo no va a cambiar nada, pero es básicamente un símbolo, sin acciones concretas, sin nada, solamente para dar esa conciencia, para hacer conciencia a la sociedad de que hay una necesidad, porque hay un grupo de personas que no es pequeño, un grupo de personas que tienen capacidades especiales de cualquier, o necesidades de cualquier tipo. Y entonces, tampoco todavía estamos hablando de inclusión como tal. ¿Dónde realmente empieza el concepto de inclusión? Bueno, empieza todavía 14 años después. En 1994, representantes de 92 países y 25 organizaciones internacionales se reunieron en Salamanca, España, en una conferencia a la que ellos denominaron Conferencia Mundial de la Educación Especial. De ahí surgió un marco teórico. En este marco se le llama el marco de acción para llamar a la educación para niños con discapacidad inclusión educativa. Ahí empieza el término. Ahí empieza el término, el concepto de... Por primera vez se escribe como tal en un marco regulatorio que los países o los estados tienen que tener una educación incluyente para niños con capacidades Y, X o Z o niños regulares. Entonces, a partir de ahí se formulan los principios en los cuales las escuelas públicas básicamente deben de acomodar a todos los niños, sin importar su condición física, intelectual, social, emocional o lingüística. Fíjate qué bonito. Sí. Ahora, ha sucedido, eso fue el 94. Estamos hace 31 años. Estamos en el 2025. Francamente, yo todavía no siento que haya una inclusión de tal motivo en las escuelas. Hay muchos ejemplos muy, muy buenos, pero también hay muchos ejemplos en donde yo diría
esto no tiene nada que ver con inclusión. No, y aparte que me parece Estamos a que... años luz. Exacto, sí, y todavía falta. Es todo un recorrido que fíjate los años que han pasado desde un momento histórico hasta otro. Claro. Y aún así, esto último que estabas mencionando es simplemente, y lo voy a decir como simplemente, es una propuesta. Es una propuesta. Es una invitación. Es una invitación, porque todos estos marcos son regulatorios, pero no comprometen a ningún país. Ningún No. país, o sea, básicamente es una recomendación que Exacto. da una institución supranacional, es decir, que regula muchos países como la ONU, la UNESCO, la UNICEF. Sí. Pero nada más. Los Nada países más. deciden cómo adoptan estas cosas. Dependiendo de la población. Sí las adoptan. Exacto. ¿No? Dependiendo de la población, de los recursos que tienen y del interés también, ¿no? Uh-huh. Este mismo marco, en realidad sí es a mí me parece que es un marco muy interesante. No lo voy a decir todo ni nada, pero bueno, básicamente para volver a dar una muy concreto, ¿no? Es acomodar a todos los niños sin importar su condición de cualquier tipo, física, intelectual, social, económica, emocional, lingüística, ¿no? Y además, este mismo marco llama a otras organizaciones supranacionales, como la UNESCO, la UNICEF y la UNDEP, y al Banco Internacional para que respalde estas acciones. Es decir, estos 92 países dijeron, ok, ya tenemos un marco de referencia y ahora queremos que los países adopten estas acciones. Esto fue en 1994. ¿Qué dice en concreto este marco? Para ser muy, muy sucinto, ¿no? Dice que la participación y la inclusión son esenciales para la dignidad humana y para el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos. En el ámbito de la educación, esto se refleja en el logro de una auténtica igualdad de oportunidades y la educación para necesidades especiales incorpora métodos de enseñanza de eficacia probada a los que pueden beneficiarse todos los niños, ¿no? Ahora, esta parte me pareció muy interesante porque métodos de enseñanza de eficacia comprobada para niños con diferentes discapacidades y para niños regulares, yo la verdad no sé de qué están hablando. No. ¿Y cómo basás suena, eso? Sí. Suena como que estamos hablando de fantasía, utopía. Claro, estoy de acuerdo, sí. Pero en el marco de a ver, una cosa es un marco y otra cosa es la realidad, ¿no? Y por eso nos resulta importante unir armar un puente, porque desde la teoría, muchos conceptos, sí, la intención está muy bien, sí. pero ¿cómo se hace realidad? Y ahí es donde, como decimos nosotros, nos quedamos cortos. Sí, ¿no? Nos quedamos cortos. Y bueno, básicamente ya para terminar esta parte, es que asume que las diferencias humanas son normales y eso está hermosísimo, ¿no? Y que el aprendizaje debe adaptarse a las necesidades del niño en lugar de que el niño se adapte al sistema. Y eso es fundamental. Es hermoso, ¿no? Es fundamental. Sí. Porque es cierto que desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Uno como terapeuta quiere ayudar al niño a incorporar habilidades para que forme parte dentro de una sociedad y dentro de un marco. Pero como toda sociedad o como toda interacción y convivencia en este mundo, tiene que ser un ida y vuelta. Y eso es algo que yo siempre lo voy a defender, es como una bandera que tengo, ¿no? Entonces, si estamos dando herramientas para que estos niños formen parte, la sociedad también tiene que hacerle lugar a... Tiene que crear los espacios. Tiene que crear los espacios. Sí. Y educar a las personas que no tienen la necesidad de estar en ese marco, ¿no? Sí. Es decir, la gente neurotípica, ¿no? Uh-huh. O con condiciones normales, digamos. Sí. ¿No? Completo, sí. Bueno, hay un poco más, pero en general es eso. El principio, esta es otra parte que dice el principio es fundamental de una escuela inclusiva. Eso es lo que queremos evitar, Me falla. ¿No? El principio fundamental de una escuela inclusiva es que todos los niños deben de aprender juntos. Y justo nos referimos a esto. Volvemos al punto en que, en teoría, es verdad, esa es la intención, pero en práctica, pues es súper
retador, o sea. Sí, totalmente. Y bueno, y eso es algo también que queremos compartir de la experiencia, que ahora vamos a comentar cómo se refleja esto Uh-huh. que venimos hablando a nivel marco en las distintas sociedades, al menos que conocemos nosotras, ¿no? Sí. Y bueno, recordemos que esto fue en 1994 y esto, una vez más, es un marco teórico generado por por un grupo de personas de 92 países y de estas instituciones supranacionales como la ONU, la UNESCO, la UNICEF, la UNDEP y ya nada más. Pero en realidad no significa que los países hayan adoptado nada de esto. Uh-huh. Hay unos países que sí lo han adoptado, hay otros países que no, y bueno, esa parte francamente no podríamos, nos llevaría años explorando qué países y qué Aparte países hablábamos no. de que 92 países fueron reunidos contra 210 o no sé cuántos países haya, uh-huh. Sí, una cosa así. Un dato más único ya para terminar es que después pasaron del 94 hasta el 2006, pasaron 8 años hasta que la unión de la ONU, pues la Organización de las Naciones Unidas, adoptó la primera convención de los derechos de las personas con discapacidad, o por sus siglas en inglés, CRPD, Convention of the Rights of Persons with Disabilities. Uh-huh. Y aquí sí se establecen artículos. Aquí básicamente es una constitución que se establece. Y en esta constitución insta específicamente, la ONU insta a todos los estados, es decir, a los países, a garantizar un sistema educativo inclusivo a todos los niveles de aprendizaje permanentemente. Y aquí es donde sí estamos hablando de una legislación, aunque sigue siendo a nivel supranacional. Sí, y también y mejor que nada. Es mejor que nada, pero 2006. Sí, pero fíjate que es muy general. ¿Qué incluye esto? ¿De qué estamos hablando puntualmente? Bueno, creo que la Constitución sí está muy larga, pero no realmente no vamos a llegar a esa parte, porque no es el punto del podcast. No, está bien, pero entonces esta es la primera regulación oficial. Recomendación regulatoria, vaya, ¿no? Porque son las instituciones supranacionales no tienen injerencia jurídica. Jurídica, no, claro. Solamente pueden dar recomendaciones. Ok. Entonces, pero este es un artículo. Estos son artículos. Entonces, lo que ocurre es que los países dicen, vamos a trabajar en contaminación del aire. ¿Quién tiene una regulación ¿quién está haciendo las cosas bien que podamos copiar para no tener que reinventar la rueda, ¿no? Ok. Y entonces la ONU, por ejemplo, o la UNICEF o la UNDEP les dice, nosotros tenemos una regulación. No, ok. Cópiala. Y ya los estados, los países deciden de esa regulación qué cosas tomar y cuáles no. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Bueno, esa fue la parte histórica. Sí. Así como lo que yo les quiero transmitir es que desde lo que pudimos encontrar, uh-huh, no hay mucha, pues no tenemos mucha historia en ser incluyentes socialmente hablando. Creo que es una condición humana. Es muy un tema natural. Es un tema muy... Pero también es algo que deberíamos hacer hincapié y no dejar de fomentar que haya inclusión. Porque en cualquier momento de nuestras vidas, cualquier persona puede tener una discapacidad. Yo creo que todos conocemos a alguien o tenemos a alguien. Sí. Y todo surge de una necesidad, creo yo. Sí. Si todo esto que comentaba Pau con respecto a momentos históricos relacionados a la adaptabilidad y las distintas formas de comunicación y demás, todo surgió de una necesidad y me imagino que habrá habido una familia o una comunidad atrás que estuvo empujando para que todo esto suceda. Y la necesidad de reconocer que la gente es gente, los humanos somos humanos, independientemente de si nos falta un brazo o tenemos una capacidad intelectual diferente a la otra, o somos de un sexo 1 o 2, lo que sea. Color, sabor. Sí. Todos formamos parte. Sí. Todos formamos parte y todos tenemos el mismo derecho, uh-huh, de permanecer
y de pertenecer, que creo que eso es lo que queremos remarcar. Ujú. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia como profesional, haber trabajado y haber vivido en Argentina, también conocer un poco de la realidad de México y ahora estando en Dinamarca, la inclusión escolar se ve muy diferente según el contexto, ¿no? Y esto que decía Pau, de que si bien hay sugerencias y recomendaciones, al final de todo siempre va a depender del lugar en el que uno está viviendo, ¿no? En Dinamarca, por ejemplo, hay una estructura bastante organizada, ¿sí? Con clases especiales dentro de escuelas comunes. También tenés escuelas especiales que están bien equipadas y las decisiones por lo general son tomadas en equipos, lo que le decimos municipales, que son de las comunas, ¿no? En México el marco es un poco más legal, por ejemplo, tiene mucho más peso legal, es más fuerte, y existen apoyos como por ejemplo la USAER, que es la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, pero ahora bien, la implementación va a depender siempre de los recursos de cada escuela y de la formación también que tienen los docentes. Y claro, de la Sí, capacidad del personal del para personal. atender todas las diferentes necesidades. Exacto. Porque después estos centros terminan siendo en donde ponen a niños con todo tipo de Exacto. discapacidades. Y no hay como no hay una especie como de organización en base a las necesidades también puntuales, Ujú. ¿no? Y que si no, Personalizadas. exacto, porque si no, no es un cuidadero de niños en contra de un sistema de soporte y de apoyo y de acompañamiento, ¿no? Y después tenemos Argentina, que también hay leyes que respaldan la inclusión. Muchas veces todo va a recaer del compromiso individual de los docentes, como siempre pasa, y de los terapeutas, y no un sistema que lo sostenga, ¿sí? Entonces, ahí es donde también te das cuenta la gran diferencia entre trabajo y vocación, porque toda la comunidad docente y terapéutica excede sus capacidades, excede los recursos y el alcance que tiene, que digamos, Claro, profesionalmente para claro. poder incluso también abarcar con esto. Ahora bien, en los tres países hay desafíos, ¿no? Desde una inclusión simbólica, cuando el niño está pero no participa, por eso es simbólica, es que físicamente está. Y uno puede decir, tenemos un niño que forma parte de nuestra escuela, de nuestra clase, pero no participa, No hasta participa, sí. la falta de apoyo, ¿no? De apoyos reales y concretos. Ahora, creo que es muy importante hacer este hincapié en, estamos comparando países latinoamericanos contra un país escandinavo. Ujú. La diferencia económica de los dos, de nuestros países comparado con Es abismal. escandinavios, bueno, con los países, con Dinamarca, es abismal. Ujú. El desarrollo social, económico, en cuestión de educación, también es muy grande, es muy diferente. Sin embargo, Quiero ver qué decís. cuando hablamos, sí, bueno, yo como madre lo experimento, sí, claro, lo experimento, lo vivo al día a día. La diferencia de apoyo es muy corta. Entonces, lo que quiero decir es que a pesar de estar en o sea, tener esta capacidad de ver las dos culturas, yo básicamente siento que siento que la atención a mi hijo con necesidades especiales es exactamente igual, viniendo de un país mexicano o estando aquí en Dinamarca. ¿Y por qué digo esto? Porque siento que, por ejemplo, en México, si quisiera una atención de alto nivel, yo tendría que irme a lo privado Ujú. y entonces me costaría mucho dinero. En Dinamarca, la diferencia es que todo está regularizado por una municipalidad, Ujú. pero esa municipalidad no, es un sistema que no te deja llegar a la parte privada Ujú. y entonces dependes de todos los servicios gratuitos y la calidad es muy mala, muy mala. Mm. Lo Literal, que te empuja, lo que te empuja a básicamente buscar alternativas como terapias específicas en las tardes. Al final terminas haciendo lo mismo como en es eso, México, y es muy ¿no? importante también remarcarlo porque no vamos a profundizar las diferencias culturales porque no viene al caso, pero fíjate que lo que a un país puede faltarle a nivel de recurso económico, puede que de todas maneras tengan más recursos
sociales, emocionales, Puede ser, ¿no? ¿sí? Y de apoyo, y al final el resultado es el mismo, ¿no es Al final el cierto? resultado es el Es el mismo. mismo. Y creo que como sociedad, en cuestiones de inclusión, yo podría decir que México tiene una capacidad muchísimo mayor a ser incluyente solo porque nuestra cultura es así, tal vez. Lo mismo puedo decir de Argentina. Pero es una Mm. percepción, vaya, eso es un sentimiento, no lo sé, No sé qué tan, no tengo no sé qué tantos tan, datos. sí, puede que hay mucha subjetividad en esto, Claramente, sí. pero hay algo igual ahí. Para mí, desde el nivel involucre que tenemos los latinos, Es que es eso, es eso. Siento que porque nos importa. por falta de recursos, como dices tú, volvemos al tema en donde ahí se ve la vocación. Las personas que te ayudan están ahí porque quieren, es porque quieren hacer una diferencia. En Dinamarca no, en Dinamarca es diferente. En Dinamarca todo es institucionalizado y entonces todo se vuelve como una lista de cosas por hacer, sin importar el apoyo personal, el punto de necesidad del niño. Sí. No, y las condiciones laborales también son diferentes, pero de vuelta, no nos vamos a profundizar en No, eso, pero es cierto que acá hay una diferencia entre vocación y trabajo muy marcada. muy marcada. Muy marcada. Entonces, no se va a encontrar la misma calidad humana, creo yo, No, en un oficio que en otros países. es verdad. Pero ahora bien, vamos a lo importante de todo esto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué seguimos hablando de este tema? ¿Por qué seguimos hablando de inclusión escolar? La realidad es que no es un tema superado ni garantizado, ¿no? No, lo vimos. Eh, Empezó hace 3 décadas. exacto. Y aún así, y vamos a seguir insistiendo con estos temas, porque de vuelta, aunque existan leyes y discursos a favor de esto. Discursos. Exacto. En la práctica hay todavía muchísimos niños que no encuentran un lugar donde puedan aprender y donde puedan participar de verdad. Y donde no tengan una calidad de educación. También. Es que para mí lo principal es pertenecer. Ujú. Ahí está la diferencia. Si no perteneces, lo demás no va a estar. Claramente, ¿Sí? sí. Y estamos hablando de vuelta de derechos, ¿no? Seguir hablando de inclusión es necesario justamente para visibilizar lo que sí funciona, pero también para hablar de lo que falta, que siempre falta lo mismo, ¿no? Puede ser recursos, formación, flexibilidad, escucha, ¿no? Y tenemos que recordar que cada niño con o sin discapacidad tiene derecho a una educación. Y que respete esa singularidad, esto que hablábamos, ¿no? De que no es solo que puedan pertenecer dentro de un ámbito escolar, sino que se pueda aceptar y se pueda acompañar esa singularidad, esa forma que el niño aprende, Exacto, procesa sí. y demás, ¿no? Es que el paso 1 es bueno, si lo voy a poner como desde un punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que yo soy un país? Vamos a ver el país, Banana Republic. Y entonces, ¿qué necesito primero? Bueno, necesito escuelas. Y entonces después necesito reconocer que mis escuelas tienen que ser incluyentes. Voy a poner una legislación. ¿Quiénes van a formar parte de la escuela? Claro. Número 3, necesito hacer espacios físicos dentro de mi escuela para poder alocar a los niños, ¿no? Ujú. Para poder que puedan pasar al salón, o sea, ¿no? Que puedan sentarse en un lugar digno y que se vea bien el pizarrón y que tengan capacidad de visión y que tengan alguien, no lo sé, pues espacios físicos, que puedan tener acceso a baños. Número 4, necesito ver cuál es mi personal, qué tipo de personal necesito. ¿Necesito solo maestros y pedagogos o también necesito una persona que hable el lenguaje de señas? Necesito una persona que ayude mientras hagamos ejercicios físicos a los demás, a los niños que no necesitan una atención física, o necesito separarlos. Vaya, son muchas cosas que hay que pasar. Vaya, que básicamente los estados tienen que ir dando No, y todo parte de una idea, ¿no es cierto? Esto de quiero una escuela. La intención está ahí, ¿no? Ujú. Pero exacto, no, yo creo que muchas escuelas llegan como al paso 2 o al paso 3. Sí. Es decir, son escuelas, hay una regulación que dice que son incluyentes, después establecen los espacios físicos, rampas, baños, qué sé yo. Sí. Número 4, ya no. Entonces ya no tienen el personal calificado, o Sí. tal vez sí, pero tienen No. una persona para 50 niños. No, y totalmente. Y otra cosa es que muchas veces desde
el ideal y la realidad también es completamente diferente, porque podés tener un plan, un proyecto, una idea, pero después enfrentándote a la realidad decís, ¿es posible? ¿No es posible? Porque uno también tiene que pensar en la calidad del servicio, la calidad de servicio, ¿no? De propuesta académica para los niños y demás, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso sería ya el paso 5, ¿verdad? Porque ya con la lista. Bueno, es que yo Es que sí, lo sí. veo desde mi punto de vista de método científico. ¿Cómo llegas? ¿Cuál es la aproximación a un evento, Es no? que claro, ¿cómo lo para hace desde solucionar el ideal concreto? un problema, Ujú. exacto. Y mira, el paso 5 creo que sería, ok, ya tengo en mi personal calificado, ya tengo el número de niños adecuado por salón, no lo sé, todo el espacio físico, todo eso. Y ahora entonces empiezo las evaluaciones. ¿Qué estoy haciendo que está bien y qué estoy haciendo que podría mejorar? Sí. Y yo creo que la mayoría de los estados, bueno, yo no he experimentado una escuela así. A mí me encantaría que mi hijo fuera a una escuela en donde yo todos los días viera un progreso, o bueno, no lo sé, periódicamente viera un progreso, en vez de tener a mi hijo en una escuela en donde básicamente yo tengo que ir a pedirle al maestro, pueden hacer esto, pueden ayudarle en esto, necesito que le pongan más atención a esto, no lo sé. Lo pueden evaluar, necesito ver si pueden, si el niño va aprendiendo las Mira, matemáticas. esa historia tuya es muy interesante. No puedo esperar a que grabemos ese episodio porque me parece que es súper importante vos lo que aprendiste de todo ese proceso que tuviste que pasar. Y una vez más, es un proceso que es multiculturalidad porque así fue la situación, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, y esto no también significa lo que queríamos, que sí. solo pase en una situación México-Dinamarca. No, yo creo que pasa en todo el mundo. Totalmente. Y esta es la forma que queremos en realidad también cerrar el capítulo, ¿no? Sí. Queremos dejarle este mensaje que esperamos que sea claro en el que si sos mamá, papá o cuidador o incluso estás relacionado con alguien que tenga algún tipo de necesidad especial, primero que no estás solo, que es importante armar una comunidad alrededor. Y que lo más importante es justamente que te informes, que eso es lo que vamos a charlar en otro episodio, que es lo que a vos te hizo la diferencia, pero incentivamos que se informen, que conozcan cuáles son las opciones educativas que tienen. No importa dónde están, porque nosotros estamos hablando de los países que conocemos, Claro. pero esto va más allá de eso. Esto no tiene nada que ver con geografía, sino que donde están viviendo tienen que conocer qué opciones educativas tienen y por sobre todo qué derechos tienen para asegurarse de que estén siendo cumplidos y en el caso que no, cómo poder hacer para que estén presentes, ¿no? Porque todos tenemos derecho para aprender, para participar, ¿no? A ser parte de una comunidad. 100%. Y que nos valoren como somos, que también, ¿no? Con las singularidades que tenemos. Y no conformarse solo con esa es la palabra que quería decir. Institucionalizados. Sí. Exacto, no conformarse. Siempre se puede estar mejor y no aceptar es lo que hay, es lo que tenemos. Esa frase, no te puedo explicar la cantidad de veces que lo escuché. Es lo que hay, es lo que tenemos. Y está bien, está bien. No te lo estoy negando para empezar, pero siempre se puede estar mejor. Uh-huh. Y aparte, creer en sus niños, ¿no? En las personas que tienen al lado, en la capacidad que tienen de desarrollarse, ¿no? Eso me parece que también es importante, porque si ustedes creen en sus niños, entonces van a poder advocar por ellos, van a poder asegurarse de que sus derechos se cumplan y las necesidades y que consigan el soporte que realmente merecen. Ni siquiera no solo que necesitan, sino que merecen como personas de esta sociedad, de este mundo, ¿no? En el que cohabitamos. Y que además, ya tenemos muchos años de hablando de inclusión. Entonces, que no se quede solamente en teoría, que empiece a practicarse. Pero una vez más, no se va a practicar, no se va a poner en práctica si los padres, si la comunidad no empuja a que esas cosas pasen. Exacto. Y cuando una familia se mueve, el sistema se va a mover. Porque 100%. Si todas estas cosas que fuimos mencionando fueron sucediendo es porque atrás hubo una comunidad que empujó. Uh-huh. Y se ve que todavía tenemos que seguir empujando más, porque hay todavía un camino por recorrer. Exacto. ¿Sí?
Perfecto. Ay, así que bueno, es un tema, es muy abarcativo, nos encanta, nos apasiona este tema. Yo podría hablar horas. Yo también. Ya media hora es un montón. Pero bueno, me parece una buena forma de empezar porque con esto abrimos todo un mapa, que digamos. Un ¿no? abanico de posibilidades. Exacto, y de temas, Sí. pero nos parecía importante empezar desde la inclusión como concepto y también como una necesidad. Es una necesidad básica. Justo. Así que bueno, espero que les haya servido y nos estamos viendo. Y nos estamos viendo en los próximos capítulos. Recuerden si desean proponer temas o darnos una experiencia, compartir sus experiencias. Sugerencias. Sugerir. Escríbanos al correo nadienosexplicó@outlook.com y seguramente ha aparecido ya en la pantalla. Así que cualquier cosa nos escriben y nos estamos viendo pronto. ¿Sí? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos y que tengan todos un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bye.